Vamos al encuentro del secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brillone, ex comandante de Gendarmería. Brillone, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para ustedes, su equipo y todo su audiencia. Le hago una pregunta. Usted como comandante, ¿sigue siéndolo porque, o no? ¿Se retiran? ¿Cómo es el término? En el año fines del 2019 me retiré como comandante general de la Gendarmería, habiendo ocupado el cargo de director general de operaciones de la Gendarmería. Ah, bueno, gracias. Estoy retirado. Está retirado. No, pero bueno, gracias por la aclaración, porque por ahí uno no... Pero joven es usted, ¿eh? Una carrera larga. Sí, la verdad que una carrera larga, 39 años de servicio, donde, siempre me ha tocado estar en lugares operativos y que, me ha dado grandes satisfacciones. Bueno, Brillone, el trabajo no es menor en una ciudad como la nuestra, ¿no? En donde, por supuesto que las expectativas siempre en el año que empieza es que en un caso como el de los asesinatos y el crimen organizado disminuya, pero no es magia. ¿Qué están haciendo al respecto para que este año 2023 ello vaya menguando y fundamentalmente el accionar de las organizaciones criminales enquistadas que tenemos? Así es, como usted bien dice, Santa Fe es un enclave estratégico para las organizaciones, principalmente narcocriminales, con 878 kilómetros de frontera fluvial, con más de 1.200 kilómetros de frontera terrestre, con más de 12 puntos de ingreso y egreso con rutas nacionales, con más de 12 ingresos y egresos de rutas provinciales, más de 20 caminos vecinales y rurales que nos comunican con las distintas provincias que rodean nuestra provincia, y un puerto Rosario que nos pone de cara al mundo, un puerto que significa la producción, la industria, la riqueza de nuestro pueblo y el trabajo de nuestra gente. Es evidente que nos pone en un estado de permanente alerta, sobre todo porque detrás de todo esto está la droga. Es cierto que nuestra provincia en particular y en general en nuestro país los problemas son estructurales, hay que buscar explicaciones del porqué de la violencia en lo social, en lo psicosocial, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en recuperar el espacio público, en recuperar la presencia del Estado en aquellos lugares donde las organizaciones principalmente dedicadas al narcomenudeo nos han ganado un lugar. En ese sentido, estamos trabajando para reforzar el trabajo de análisis criminal, de investigación judicial, de trabajo en equipo no solamente con los jueces y los fiscales y la policía de la provincia como actores principales de la lucha contra la delincuencia en todas sus formas, sino también aunando esfuerzos con otros espacios de la provincia como así también de la nación. En provincia podemos señalar el trabajo que hacemos con el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, de Trabajo, de Deporte. Con Nación estamos trabajando para aunar esfuerzos, criterios, para contrarrestar el trabajo de las organizaciones narcocriminales que se apoyan en la fácil accesibilidad a las armas, vale decir, con la Agencia Nacional de Materiales Controlados. La semana que viene justamente vienen autoridades de este organismo donde nosotros vamos a poner algunas propuestas de líneas de trabajo para contrarrestar deambular de las armas que tenemos principalmente en la ciudad de Rosario. A propósito de esto que usted dice, tengo información, se la consulto, pero me decían que fueron aprobados 25 efectivos de la policía en ANAC, ¿no? A propósito de lo que usted acaba de decir. ¿Aprobado, me dice usted? Sí. No sé si es así, me llega esa información. No, a ver, todos los policías que tienen su armamento están habilitados por la propia legislación y normativa administrativa de la institución policial, que nace ya con la ley 12.333, y todas las armas que tienen provista, obviamente que están habilitadas y registradas en la ANMAC. Todos los policías, los más de 22.000, con los 1.406 que tenemos que llamar ahora,
ese armamento está debidamente registrado en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Le quería consultar porque usted por allí mencionó la falta tecnológica. ¿Qué le está faltando a la provincia para este combate? Bien, nosotros para llevar adelante una lucha efectiva en materia de lucha contra la delincuencia, principalmente contra el narcotráfico, necesitamos una tecnología acorde al ambiente geográfico tan complejo que tenemos en la provincia, como describía ya al principio. Las características terrestres, fluviales y también un terreno apto para los vuelos irregulares. En ese sentido, ahí sí vamos a necesitar la tecnología que viene de Nación, porque el control del espacio aéreo, del espacio fluvial y de las rutas nacionales, necesitamos el trabajo conjunto con las agencias nacionales. Por eso no solamente necesitamos recursos humanos de las fuerzas federales, sino también los recursos tecnológicos, como por ejemplo más escáneres que necesitamos, no solamente para los puertos, sino también para el ingreso a las rutas provinciales y nacionales. Si usted viene de Misiones, se va a decir desde el lado de Paraguay, donde viene la marihuana, o desde el lado de Bolivia, donde viene la cocaína por ruta 34, en la provincia de Santa Fe no se va a encontrar con ningún escáner para que podamos controlar las cargas que vienen, que no solamente vienen a Rosario, Rosario también puede ser un lugar de paso porque buscan otros puertos, como puede ser los de Buenos Aires o los que están al sur del país. De hecho, hay causas judiciales con incautación de droga y detención de personas que demuestran mi aval lo que digo. Secretario, ¿y Nación dispone de estos escáneres o hay que comprarlos? Yo considero que los tiene, pero en poca cantidad. Hice el recorrido de la Ruta Nacional 11 y de la 34 en estos tiempos que estuve como subsecretario y como secretario de Seguridad, para entender desde el territorio cómo son las cosas, y lo único que encontré en el límite con Chaco, vale decir Invasail, un escáner, pero de grandes dimensiones, donde es un trabajo bastante complejo revisar, porque hay que bajar con los bolsos para que sean sometidos a control. O sea, un camión que viene, por ejemplo, con soja no puede ser controlado en ese escáner. Claro. Porque es un puesto de control de escáner muy parecido al que tenemos en los aeropuertos, como para ser más gráfico y descriptivo. O sea, estamos bastante desprovistos, ¿no? Ante la tecnología que la propia organización criminal y del narcotráfico tienen y ostentan. Así es. Cuando a mí me tocó trabajar con mi primer año de oficial en la frontera con Paraguay, en los controles de ruta, trabajábamos de una manera, esa misma manera hoy se mantiene, sin recursos tecnológicos. ¿Y cuántos años pasaron? Y han pasado 40. Claro. Pero de todas maneras, déjeme decirle que muchas cosas se han avanzado. Hoy es fácil acceder a los registros de antecedentes de las personas desde un lugar remoto, del control de los vehículos también, en cuanto a antecedentes y la propiedad de los bienes que son registrables y que obviamente son controlables, como los vehículos. Hemos avanzado un poco, sí, es cierto. Marcos Pereira lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Y se hace inteligencia? Sí, se hace inteligencia criminal. Nosotros tenemos ya desde principio de este año una mesa de inteligencia criminal que se nutre de información de bases abiertas, vale decir, de fuentes periodísticas, de fuentes de llamados a la 911, denuncias. Vale decir que de ninguna manera esta información que se pone sobre una mesa de análisis, porque en definitiva lo que hacemos es reunir los insumos de información para procederlo a análisis y de esa manera poder tener una visión prospectiva de lo que podemos hacer. Siempre ligados a los homicidios, narcotráfico y balaceras y extorsiones. Esa información es puesta a disposición, obviamente, de la justicia, del Ministerio Público de la Acusación, en el caso de los delitos del fuero provincial, y de las unidades jurisdiccionales para que puedan desplegar su patrullaje preventivo de una manera inteligente y con un sustento de información que no es solamente un mapa de calor, sino también de información de modus operandi, horarios, principales personas que están ligadas al mundo delictivo,
y que de ninguna manera hay una actividad que no sea, que se ajuste a la ley o a los términos legales o a los términos judiciales, porque toda la información que tenemos también es sujeta a control de la gestión política, como así también de la autoridad judicial, para que esto sea no solamente transparente y que sea regular, sino ajustado a derecho. Usted mencionó el tema de las armas y cómo se arman, cómo se arman los delincuentes y que la accesibilidad a las mismas. Dos preguntas sobre esto. Indudablemente fácil, no sé cómo se puede controlar, pero supongo que ustedes sí, ese mercado de armas. Y segundo, es fácil, jamás en mi vida tuve un arma en la mano, pero ¿es fácil disparar un arma? Bueno, dos cosas, bien las dos preguntas, digo. En cuanto al control de las armas, es un tema que tenemos que trabajarlo muy de la mano con esta agencia nacional, porque el control, la supervisión recae sobre este organismo. Esto se puede hacer porque cada persona que tiene un arma debe estar debidamente registrado y debe pasar por distintas exigencias para poder estar debidamente registrado en este organismo. Tiene que tener un examen psicofísico, tiene que rendir una prueba de idoneidad en el empleo de las armas, tiene que probar que el armamento que usted adquirió sale de una armería debidamente también registrada ante este organismo. Hay requisitos que tiene que cumplir para usted tener un arma. Si todos cumplimos con este requisito, nadie va a poder ceder, regalar, alquilar, ni siquiera vender un arma que no sea de una manera que es irregular. Que esa es la primera hipótesis que tenemos de las armas que circulan por Rosario, porque he escuchado un montón de lucubraciones respecto de por qué las armas circulan en Rosario, que vienen del exterior, que vienen de acá, que vienen de allá, que vienen de los depósitos judiciales, vienen de las 700... De aquel robo famoso que hubo a fabricaciones militares. Bueno, pero fíjese que solamente en el año 2022 se secuestraron más de 700 armas. ¿Cuántas armas se incautaron en calle desde que se produjo ese robo? Y sin embargo no hay ni siquiera un mínimo indicio que indique que esas armas fueron robadas en ese hecho de robo a fabricaciones militares. La mayoría de las armas son incautadas y pertenecen a personas privadas, en algunos casos que algunas personas civiles, para diferenciarlo de las fuerzas de seguridad y policía, porque ese es otro tipo de control, y que, la perdieron, o se la robaron, o la vendieron irregularmente, o la cedieron, o la alquilaron. Son hipótesis de trabajo que tenemos, por eso es importante juntarnos con este organismo para sacar una información un poco más fina, más profusa de por qué tenemos armas y municiones en la calle. Respecto de disparar un arma, no es una tarea, no es fácil, usted tiene que tener un entrenamiento específico, por eso también tenemos que tener una mirada muy fina en los controles de los polígonos de tiro, porque requiere idoneidad, no solamente pasar un examen psicofísico. La verdad que a veces yo escucho personas que, de hecho hay intervenciones policiales en las cuales una persona, un bobo, otro término no le cabe, que tira tiros al aire porque ganó Rosario Central o ganó el Nobel o porque había... Sí, o salimos campeones del mundo, sí. Yo, porque salimos campeones del mundo, como ha pasado estos días atrás. Realmente es de una irresponsabilidad que realmente es delictiva y que requiere no solamente tomar medidas con ese bobo, sino que también hay que tomar medidas con aquellas personas profesionales que permitieron que esa persona pudiera tener un arma debidamente registrada ante el organismo de control. Vale decir, hay que tomar medidas con esta persona que hace disparos al aire, hay que tomar medidas con el profesional de la salud que le aprobó el examen psicofísico, y hay que tomar medidas también con ese instructor de tiro habilitado por la ANMAT que certificó la idoneidad y la solvencia para que una persona pueda tener un arma de fuego en la casa. Una cosita sobre esto. Usted dice entonces que las armas que se registraron en la calle 2022 son armas que estaban registradas, que estaban, es decir, con todo lo que debe tener un arma. A ver, ahí tenemos un problema para que yo le pueda responder contundentemente.
algo que realmente tenga sustento. Tenga en cuenta que un 40, un 50% de las armas que se incautan tienen numeración suprimida. Claro. Al tener numeración suprimida no podemos determinar si ese arma es de una persona privada que la compró, la perdió, la alquiló o la cedió irregularmente, sino que a veces también nos encontramos con características de armas que son de las fuerzas policiales o de seguridad. También en este contexto hay que destacar que tenemos varias denuncias de miembros de fuerzas de seguridad o policiales que o han perdido su armamento o que se lo han robado. Entonces, al perderse ese armamento o al sustraerse ese armamento, es probable también que se en el circuito delictivo de las organizaciones narcocriminales o que se dedican a las extorsiones o al sicariato. Hace unas semanas usted declaraba al diario El Litoral que la policía de Santa Fe tiene un déficit de entrenamiento, que ha perdido el ejercicio de mando, que hay comisarios que hace muchos años que no disparan un arma, le preocupa el estado de las comisarías, la situación carcelaria, y ayer conocíamos que en una requisa para ver si los presos tenían celulares aún, se encontraron estos el baño precisamente de los policías. Es decir, desde adentro me parece que también hay un déficit que hace que el afuera no sea el que deseamos. Sí, seguramente esto es un común denominador en todas las fuerzas. La dinámica de trabajo, las exigencias que tenemos a veces no nos permite tener un trabajo de entrenamiento y de reentrenamiento de los cuadros policiales. Esto es un déficit, no solamente lo hemos percibido, sino que lo hemos constatado en las distintas capacitaciones que hemos realizado. Generalmente nos concentramos en entrenar a las tropas especiales o a las unidades de élite que tienen las fuerzas policiales, incluido la policía de la provincia de Santa Fe, pero los que tienen un contacto cotidiano, diario, con la calle y con la realidad de la gente, son los policías de comisaría. Están tan atosigados de actividades durante las 24 horas del día que a veces les impide ir a un polígono de tiro para tener el entrenamiento específico o acceder a otra clase de capacitación para estar a tono de la legislación o de las normas en vigencia o de alguna otra cuestión que tenga que ver con la investigación. Entonces, esto es realmente una falencia y estamos trabajando para revertir eso. Brillone, dos cosas de mi parte. Una, el tema famoso de cómo nos impiden la libertad en las calles quienes están tras las rejas. Y lo otro, estos 700 agentes que llegaron a la zona céntrica, a ver, pareciera, en todos lados hay delito, absolutamente. Ahora, pareciera que los más desguarnecidos son nuestros barrios, algunos copados por el narcotráfico. Sí, creo que la primera parte de su pregunta apunta a la comunicación que existe entre las cárceles y el territorio, sí. Que hacen que se produzcan mandatos para producir hechos delictivos. Bueno, en este sentido, nosotros estamos haciendo dos cosas. Primero, adquirir los elementos para inhibir las comunicaciones. Y segundo, tiene dos apartados. Una, el control con escáner, que ya lo estamos experimentando con Las Flores, en la alcaldía de Las Flores, para controlar todo lo que ingresa. Y para el caso de Coronda y Peñero, hasta que tengamos los inhibidores de INVAP, estamos complementando el trabajo del control de acceso a las visitas, no solamente con el servicio penitenciario, sino también con la policía de la provincia. Vale decir que estamos haciendo un segundo cordón de anillo de seguridad con la policía de la provincia para controlar las visitas que ingresan a estas dos cárceles. Es un control artesanal, rudimentario, arcaico si quieres, pero bueno, no tenemos elementos tecnológicos todavía, que estamos en proceso de compra, está bastante avanzado, en los próximos meses los vamos a tener, pero mientras tanto hacemos esto. Y respecto de la presencia preventiva de los barrios, a estos 700 policías que ingresaron a Rosario últimamente, los vamos a tener por un tiempo de una primera fase de intervención en los barrios de baja conflictividad, pero que tienen delitos que preocupan, que puede ser el arrebato, el robo de celulares, las mecheras,
los que le roban la cubierta a los autos. Bueno, en eso lo vamos a tener para que el personal se vaya insertando de a poco, para conocer el terreno, para conocer el ambiente geográfico, la realidad social. Tengamos en cuenta que muchos de estos policías no son de Rosario, sino que vienen del interior. Y respecto de los barrios conflictivos o donde se producen los delitos de alta lesividad, ahí, vale decir, Ludueña, Larrea, Empalme Granero, Vía Honda, Tablada, Las Flores, Triángulo y Moderno. Bueno, nosotros ahí estamos trabajando ya desde hace un tiempo con un trabajo preventivo, donde coordinamos acciones con las fuerzas federales, vale decir, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina. De mi parte, ahora sí, la última pregunta. ¿Hay drones, leí por allí, que la provincia tiene? Sí, tenemos drones, ya lo estamos incorporando para los patrullajes preventivos, lo estamos utilizando, ayer lo utilizamos en el partido de Rosario Central, que no solamente nos permite controlar en tiempo real las actividades que se desarrollan desde otro ángulo y de otra perspectiva, sino que también nos permite captar filmaciones. Ayer, pese a las prohibiciones, pese a las coordinaciones que hicimos con Rosario Central, con las autoridades de Rosario Central, donde le quedamos y reclamamos el uso de pirotecnia sonora en los partidos de fútbol está totalmente prohibido. Tuvimos pirotecnia, pero tenemos filmaciones no solamente de las cámaras del estadio, sino que también tenemos las filmaciones de los drones, así que estamos haciendo las investigaciones y poniendo todo a disposición de la justicia para tomar las medidas correspondientes. Hay que ser duros con eso, ¿eh? Sin ningún lugar a duda. Fui enfático en algunos medios antes del partido, fuimos enfáticos en el momento de hacer la reunión y la coordinación, y esto no lo podemos permitir. Así que no sería justo que haga un adelanto de cuáles son las medidas que se van a tomar, porque tenemos que juntarnos con las autoridades municipales, con el propio club, pero medidas vamos a tener que tomar y tienen que ser ejemplificadoras, porque no podemos permitir este tipo de situaciones que tanto daño le hacen a las personas con trastornos en el espectro autista, que le hacen daño a la mascota, que le hacen daño a los abuelos. Y por otra parte, insisto, la pirotecnia sonora está prohibida y no se puede usar. Secretario, ha sido usted muy gentil con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. El secretario de Seguridad, igualmente secretario, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brillón.